y cuando usted guste. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado de Justicia Electoral Digital. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy vamos a hablar de Derecho, Ciencia Jurídica, Abogacía y Judicatura ante el reto de la tecnología digital, segunda parte. La primera sesión estuvimos platicando sobre el origen de la cibernética y prácticamente qué importancia tenía la aparición de la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. La primera era la revolución del vapor, la máquina de vapor, la segunda la de producción en línea, la tercera la electrónica, de los grandes medios de comunicación electrónicos, y la cuarta la era digital. Entre la era de los medios electrónicos y la digital hay escasos 50 años. No hemos llegado todavía a los 100 entre esa distancia histórica, pero bueno, claro, entre la industrialización y la era del vapor, la producción en línea y la era del vapor, pues sí hay una distancia un poco más de 100 años. Vamos a continuar. Habíamos estado señalando en aquella ocasión, el viernes pasado, voy a compartir unas láminas con ustedes, sobre esta reunión que hubo en Princeton en 1943, en la que se definió la aparición del bit. El bit es B-I-T, binary term, o término binario. Señalando que las máquinas, las computadoras, todo se iba a mover en un formato de ceros y unos, en un sistema binario ceros y unos, encendidos y apagados, y a final de cuentas, tanto lo que pasa en una computadora, en un cable eléctrico, o bien en un nervio, todo es señales o ausencia de señales eléctricas. Claro que en el caso del cuerpo humano hay otros elementos que son los bioclínicos o los biomédicos, porque tenemos una serie de bioquímicos que circulan en todo nuestro cuerpo. De hecho, en este momento, lo que yo estoy diciendo está siendo generado por millones de neuronas que están conectándose entre sí y que entre una y otra hay un intercambio importante de bioquímicos, de una serie de enzimas y en el caso particular de las neuronas, diríamos que hay una serie de hormonas que se desplazan de una a otra. Todo esto acompañado de una serie de choques eléctricos. Si yo pudiera enseñarles mi cerebro en este momento, aparte de esos intercambios entre una neurona y otra, estas hormonas, podrían ver que hay más o menos una serie de encendidos y apagados eléctricos que son más o menos 40 por segundo, 40 Hz por segundo. Eso es una velocidad en la que se da nuestro pensamiento. 40 encendidos y apagados en un segundo y con estos intercambios. Esto es lo que está ocurriendo bioquímicamente mientras yo estoy exponiendo esta idea. Y está ocurriendo lo mismo en el caso de sus pensamientos y cómo están asimilando todas estas ideas. En esa reunión de Princeton del 43, el término binario hace referencia precisamente a estos intercambios de ondas, perdón, de cambios de hormonas y de pulsiones eléctricas de 40 Hz por segundo. Y prácticamente encontraron que eso que ocurre con la máquina también ocurre, bueno, más bien que lo que ocurre con el cerebro humano y con todo el sistema nervioso humano, ocurre con las máquinas, que de algún modo puede estar ocurriendo también de alguna manera análoga en el campo de las ciencias sociales. Esta reunión prácticamente ocurrió en medio de la Segunda Guerra Mundial. Les pido que me disculpen, pero es que tengo una alergia y estoy trabajando en ella. Desde el viernes la traía, pero se puso más grave el fin de semana, pero ya voy de salida. Pero todavía está ahí pulsando. Bueno, cuando hablábamos de la cibernética, hablamos sobre el autor André María Ampère, quien había señalado en su análisis de filosofía de las ciencias
que la ciencia cibernética se componía junto con la teoría del poder de propiamente lo que es la política. Y esto es importante y es interesante porque para hablar de la era digital, creo que es interesante también cómo se ha modificado nuestras teorías del poder. Eh, y esto a lo mejor nos ayuda a entender cómo estamos haciendo el tránsito de un sistema a otro. Bien, aquí me gustaría señalar que la cibernética es la que entendemos en este momento como la he venido exponiendo. Y la teoría del poder, vamos a hacer un análisis de cómo la ve Michel Foucault y cómo la ve en la actualidad Byung-Chul Han, que es un pensador de origen coreano, pero radica en Alemania, de hecho escribe en alemán, explicando cómo hemos entrado en esta otra forma de entender el mundo digital. La teoría del poder, en el caso de Michel Foucault, hace referencia a las formas de la época de la era de las otras revoluciones industriales, incluyendo la electrónica. Él analiza esto como la teoría del poder en una vigilancia de la biopolítica, donde hay un régimen de disciplina que aprovecha o hace lo que él llama una explotación de cuerpos y energías. El régimen de disciplina, vamos a poner en un extremo, estamos hablando de sistemas, vamos a hablar de un sistema totalitario, para que se entienda de una forma muy radical. Por ejemplo, la Unión Soviética, desde 1907 hasta el año 1989, era un régimen de disciplina, donde todo el mundo estaba vinculado al Partido Comunista Soviético. También puede servir en el autoritarismo y totalitarismo de los nazis en la época del 33 al 45. Esos periodos históricos en los que hay un régimen de disciplina que hay que seguir las ideas de Adolfo Hitler, del nacionalsocialismo, o bien las ideas que imperan en el parámetro socialista. En ese sistema se organiza el trabajo de los seres humanos y de las máquinas. Por eso se habla de las personas y las máquinas como productoras, ¿no? Y es explotación de cuerpos y energías. En cualquier otro sistema ocurre prácticamente lo mismo. Hay una tendencia, piensen ustedes en los países de Centro y Sudamérica, durante el siglo XX, eran gobiernos, pues dictaduras en la mayoría de los casos, que también tenían regímenes de disciplina en los que se organizaba el trabajo humano y las energías de las máquinas, que eran con la finalidad de producir para que se consumiera satisfactores básicos. En estos sistemas, pues nos encontramos con un Estado o un gobierno que no es transparente, más bien permanece cerrado, oculto, y busca tener control de la información de la gente. Y aquí es un poco complicado porque la gente no entrega su información. La gente más bien permanece resguardada, procura no estar señalando más que lo que le está pidiendo la autoridad para poder tener un control sobre ella. Estos sistemas de vigilancia biopolítica funcionan de alguna manera en otros sistemas aparentemente democráticos, donde pues podríamos tener conocimientos. Un sistema como México, donde había un partido único en el poder, pues realmente también no es que hubiera una expropiación de la sociedad civil y tomando algunas ideas determinadas, pero sí había unas formas sociales en los que se organiza el trabajo de las personas y de las empresas. Por ejemplo, todo lo que es el control de precios y salarios, y precisamente la sindicalización de todos ellos forma parte de estos movimientos de cuerpos y energías. El Estado mexicano pues no era un Estado transparente ni tampoco tenía toda la información de la población y la población podía no dar la información. Un ejemplo de esto todavía lo tenemos cuando se ganó el amparo o se declaró inconstitucional que teníamos que dar los datos biométricos para obtener un teléfono celular, ¿no? O bien que nuestras bases de datos personales
permanecieran protegidas por las autoridades gubernamentales que tuvieran en su posesión datos sensibles y personales de los particulares. Eso es relevante porque a partir de esto podemos decir que el sistema de biopolítica funciona en una era de alta producción industrializada, donde los medios generan esta libertad de empresa y hay una cierta competitividad. Salvo en los países socialistas, sí hay una cierta competitividad, pero al final de cuentas hay controles de precios, salarios. Cuando empieza la posmodernidad, y podríamos decir que empieza la cuarta era digital, pasamos del periodo de biopolítica, y aquí es donde habla Byung-Chul Han, al periodo de psicopolítica, una vigilancia una vigilancia psicopolítica en la cual no estamos ya en un régimen de disciplina, sino en un régimen de la información. Esto es muy importante porque aquí es donde empieza propiamente la era digital. Estamos hablando de la década de los años 1990, donde precisamente la gente empieza a desplazar sus actividades o muchas de sus actividades en Internet, con teléfonos celulares y interesados sobre todo en tener cámaras digitales. Todo esto se da en este aparato que reúne todo simultáneamente. Esto es lo que marca una era de disrupción, el paso de una época a otra. Esta disrupción es relevante porque incluso se ven en los que se dedican a estas visiones empresariales, calculan cuándo vendrán nuevas disrupciones, cuándo ocurrirán estos cambios sociopolíticos. Y efectivamente podemos ir avanzando en estos parámetros. En este contexto de la era del régimen de la información, se hace un estudio sobre cómo los medios impactan a las sociedades. Sobre esto me parece que ya he hablado en la sesión anterior, sobre cómo el medio modifica las percepciones. Y de algún modo la aparición del teléfono celular y la aparición de las redes sociales va a cambiar la explotación de los cuerpos de los individuos como trabajadores y de las máquinas a una época de la explotación de la información de datos, o lo que algunos llaman minería de datos. ¿Cómo ocurre esto? Pues déjenme decirles, ustedes pueden decir, ¿cómo es que Google, si solamente es una plataforma, puede ser multimillonaria? O Facebook. ¿Qué es lo que hace que haya tanta gente? Porque cuando entramos a Facebook o a Google no pagamos. Pero ¿qué es lo que les hace tan interesantes? Bueno, piensen ustedes que una plataforma como Google, Facebook o quien ustedes quieran, Firefox o cualquier otra plataforma, Yahoo, ¿por qué se vuelven tan importantes? Porque la gente hace búsquedas de eso, de cosas que les interesan. Hace búsquedas a través de las plataformas. Entonces, sabemos a través de esto, una compañía como Google o como Yahoo, sabe quién entró a buscar qué, a qué horas, quién está buscando qué información de películas, qué está viendo en YouTube, qué está viendo en TikTok, qué está viendo en otras plataformas. Sobre todo si conectamos las plataformas. Sabe qué está haciendo una persona, qué intereses tiene, qué actividades hace por la red. Y de algún modo esa explotación de información es importante, porque si yo soy un empresario y quiero vender algún producto o algún servicio, lo que hago es rastrear. Puedo pagar a Google o a Yahoo que me paguen, pagarles yo para que ellos hagan distribución de mi publicidad, de los productos, bienes o servicios que quiero comerciar. Pero lo interesante es que existe todavía la explotación de cuerpos y energías, sí,
pero no en la medida que se hacía antes, porque la explotación de información de datos no solamente son los datos de mis consumidores, sino también los datos que yo puedo proporcionarle a mis consumidores. Para la sociedad del siglo XXI, de la era digital, las personas son datos y ganado consumidor. Esto es bien interesante. Estamos en un capitalismo que no es el capitalismo de cuerpos, sino el de datos. Vean ustedes cuánto se está gastando en redes y en línea. El supermercado. Piensen ustedes lo que ha pasado con esta pandemia. La pandemia ha desatado el que hagamos compras al supermercado en línea, que los productos nos los lleven a la casa. Ya no hay que ir a Best Buy, que además cerró por esas razones. Best Buy era una empresa que vendía aparatos eléctricos y entre todo, pues, lo que aparentemente más vendían eran computadoras. Pero en el momento que Best Buy ve que en la pandemia la gente solamente iba a la tienda a ver y probar el equipo, y que luego lo que hacía era pedirlo por Amazon, y Amazon levantó sus ventas en línea, mientras que no tenía mostradores de artículos, mientras que Best Buy perdió mucho de su ingreso, porque la gente ya no compraba en las tiendas, era muy poca la gente que compraba en tiendas, y nadie compraba en línea, o compraban menos en línea, porque además los precios de Amazon eran mucho más baratos. Entonces podía ver una computadora, veía qué computadora quería y me lo pedía. Entonces aquí es interesante porque la gente ya casi no sale a comprar cosas. Los centros comerciales eran lugares para visitar, ver productos, ver ropa. Sobre todo en México se está inclinando más a que los centros comerciales son centros de venta de ropa. Ya todo lo demás, que es equipo electrónico, se está dando una tendencia mayor a que sea todo comprado en línea. Claro, si ustedes van a alguna compañía telefónica como Telcel o Movistar o una de estas cosas, seguramente todavía eran físicamente y compran los aparatos ahí. Pero en realidad la mayoría de las cosas se está haciendo ya en línea, ¿no? Incluso el entretenimiento mismo. Ustedes pueden pagar plataformas como Netflix, Disney, Star, HBO. Todo esto lo pueden hacer a través de las líneas. En esta sociedad, dice Byung-Chul Han, que el Estado es transparente y la población no solamente no es que no guarde su información, sino que la aporta libremente a través de las redes, a través del Internet, y además la sube a TikTok, a Instagram, la sube a Facebook. Es una sociedad donde la vigilancia se da en lo que la gente muestra y hace. Claro, dirán ustedes, pero no es el sistema fascista que controlaba el trabajo, el poder, el sistema de trabajo o el sistema de poder a través de las maquinarias, ni que tenía oprimía a la gente para que cumpliera horarios, ¿sí? No, incluso dice Byung-Chul Han que ahora la gente está en sus casas haciendo home office y al mismo tiempo que está trabajando en línea, no está ocupando lugares físicos. Obviamente el costo de un lugar físico es mucho más alto. La idea de que uno viniera a llenar a un lugar, una oficina, horas sentado, más que ser productivo, son cosas que habría que revisar. Hoy en la mañana, de hecho, mientras me vestía para venir a trabajar presencialmente, estaba escuchando una nota sobre esta plataforma que renta casas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Airbnb. Airbnb, exactamente. Airbnb acaba de afirmar que sus trabajadores no regresan físicamente a las oficinas porque los 2 mejores años de productividad que tuvieron en Airbnb fueron precisamente en, en la época de la pandemia, todo haciéndolo en línea. Entonces bajaron costos y aumentaron. Eh, por decirles algo,
la cantidad de dinero que se ahorró aquí en la escuela judicial, o que según uno se ahorraría en cualquier escuela, no solamente en la escuela electoral, judicial electoral, sino en cualquier escuela, el costo de las instalaciones baja, ¿no? Y además, imaginen ustedes, cuando estos cursos se daban presencialmente en estados de la República, había que pagar viáticos, aviones, estancias, transportación en general. Y ahora que se han dado estos cursos en línea, pues aquí hubo un ahorro muy sensible de este presupuesto que puede canalizarse para otras cosas que pueden considerarse mayor urgencia, aunque siempre es interesante porque la educación en línea o la educación a distancia es muy diferente a una educación presencial. Lo que también se va a marcar con esta era digital es que la educación presencial va a ser mucho más costosa o es más costosa de lo que solía ser en otras épocas. Y la metodología de enseñanza tendrá que ser de otra manera mucho más impactante para que se explote o para que se aproveche, perdón, de una mejor manera la presencialidad y de las personas que asisten a las sesiones. Esto es precisamente lo que podría yo decir sobre el planteamiento de la cibernética unida a una teoría del poder. Como verán ustedes, la era digital trae una serie de informaciones e innovaciones. Y precisamente esto me lleva a este siguiente tema, ya aterrizando propiamente cómo impacta la era digital en el campo de lo jurídico y de la toma de decisiones y todo lo que va a ser el impacto de estos medios y la digitalización en el trabajo jurisdiccional y en el trabajo de los postulantes y las postulantes. Aquí les quiero enseñar este dispositivo de inteligencia artificial que se llama ROS. Es un abogado de inteligencia artificial. Ahí lo tienen ustedes. De hecho, la historia de ROS es interesante. Lo explican como si fuera un robot abogado. Pero a ver, no es el muñequito, ese robot que ven ustedes allí. ROS se parece más a un dispositivo como Alexa. Alexa pues, no sé si ustedes tengan un Alexa o un Google o un OK Google en casa. Yo, sin comprar uno, tengo dos, ¿no? La gente, la familia, mi familia, es consumidora de ese tipo de cosas. Yo no soy muy fanático, pero bueno, me he acostumbrado a vivir con esos dispositivos que a ellas, a mi hija y a mi esposa les encantan, ¿no? Eh, ya no tengo que ir a buscar mi colección de discos para pedirle a Google que toque música que solamente me toca a mí, me gusta a mí. Eh, pero bueno, esos son dispositivos, y esto es a lo que se parece a ROS. Son dispositivos muy pequeños que tienen ustedes en lugares. El robot abogado fue desarrollado en la Universidad de Toronto con un ordenador Watson. El ordenador Watson es el que funciona como el que ustedes ven con Alexa o OK Google, en el que ustedes le dicen, le hablan y le piden cosas, y en la computadora, bueno, el dispositivo responde, ¿no? Cuando digo, a ver, ponme un noticiero, el noticiero de El Heraldo, Alexa, ¿no? Claro, siempre va Alexa, como si fuera la esclava, ¿no? Alexa, ponme el noticiero del Heraldo. O Alexa, ponme noticias con Joaquín López Dóriga. O Alexa, tócame música de los años 80, música en español de los años 80. La máquina responde. Este dispositivo fue creado por International Business Machines Corporation, que es la IBM, que sigue siendo la cabeza o una de las grandes cabezas en desarrollos de tecnología. ¿Qué es lo que hace ROS? Porque algunos dicen, no, pues es un robot computadora, nos va a dejar sin chamba. ROS es un dispositivo que acelera procesos de búsqueda. En vez de pedirle a Alexa que me dé tal música en Spotify, le pido a Ross que me busque todas las resoluciones o jurisprudencias o precedentes que haya sobre fraudes electorales, o que me dé toda la información sobre adopción de hijos,
o todo lo que hay sobre cualquier materia en especializada que ustedes quieran, ¿no? Derecho marítimo, derecho espacial. Pues Ross lo que hace es buscar la información y arrojarla. Prácticamente reúne jurisprudencia, sentencias, normas legales, precedentes. Incluso ustedes pueden preguntarle, eh, bajo ciertos algoritmos que tiene, ¿no? Cómo responder a ciertos puntos o cómo responder a ciertos problemas. Ross, sin darles detalles, les dice, para lo que tú buscas, esta sería como el denominador común o la confluencia de todos estos datos que te puedo aportar. Y tal como Google, y ustedes van haciendo sus ajustes y van buscando, van haciendo afinaciones, ¿no? Tal vez dicen, esto que me dijo Rosa, a lo mejor tendría que ir con este otro documento que está en este libro de este autor, ¿no? Entonces, así como Google o Yahoo detectan que ustedes están combinando esa información, Ross también va haciendo estas ligas. Lo que ustedes hacen lo aprende. De tal modo que parecería que más adelante cuando le piden toda la información, incluso les dice, y tú hiciste esta otra búsqueda. Y a lo mejor se complementa con esto otro. Para los que tengan miedo pensando que Ross puede destruir la posibilidad laboral de muchas abogadas y abogados, déjenme mostrarles un comercial promocional precisamente de Ross, para que vean ustedes cómo funciona. Scott doesn't understand artificial intelligence and probably thinks machines could take over the world. But in the never-changing legal market, he knows that he's got to remain competitive. But Todd's stuck in the mundane and repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours, and hardly any time to focus his time on what's most important, his clients. So Todd turned a new leaf and put his trust in artificial intelligence with Ross, his own personal artificially intelligent researcher. Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question. You can ask Ross questions in natural language, the same way you would any other lawyer. Ross runs in the cloud, can be set up in seconds, and literally takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted time on training sessions and lessons. Ross gives Todd more time to focus on his clients, which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence. So join Todd and hire Ross today. Purchase a subscription at rossintelligence.com. Let Ross help you accomplish more than you ever thought humanly possible. Bueno, eso que acaban de ver es el comercial de Ross. Es un dispositivo que acelera el proceso de búsqueda, que generalmente uno tiene adjuntos o tiene asistentes para hacer esas búsquedas, ¿no? Pero ahora incluso le pueden pedir a Ross que las haga y Ross les arroja la información inmediatamente. No creo que exista una cosa así en México todavía. Todavía hay que pedirle a las asistentes o a los asistentes que vayan y se metan a las bases de datos y que busquen y hagan incluso información. Obviamente eso son horas de trabajo de ciertas personas y uno puede decir, bueno, pero pues hay que darles trabajo a esta gente que está buscando oportunidades laborales, ¿no? Pero bueno, podrían hacer eso o podrían hacer otra cosa más útil, ¿no? Cosas que no puede hacer la máquina. Esta misma lógica es la que lleva a acabar con los individuos que cobran a la salida de los estacionamientos. Si uno paga su ticket en la máquina, pues ya no hace falta que alguien esté en la salida, precisamente recogiendo boletos ni diciendo cuánto tiene que pagar, ¿no? Claro, esto genera ciertos desempleos, pero optimiza trabajos y labores. De hecho, acelera procesos. Y obviamente para un despacho, pues optimiza recursos y tal vez puedo tener a la gente, en vez de estar haciendo eso, haciendo otra cosa. Pero hay que darle un perfil nuevo a las entidades y a las personas. Por ejemplo, si ya la máquina me hace ese trabajo de búsqueda, ¿para qué tendría yo a un pasante o a una persona que acaba de salir de la carrera?
Bueno, tal vez si tuviera una capacitación más moderna, podría, en todo caso, adelantar la reunión de pruebas, la organización de testimonios, hacer un trabajo mucho más auxiliar al trabajo que hacen las y los operadores jurisdiccionales, ¿no? O las y los postulantes que luego van a litigar los asuntos. En este entorno, sin duda alguna, es esencial capacitar a la gente para que haga otros trabajos. En Estados Unidos, a estas formaciones se les llama paralegales, ¿no? Y es como en medicina existen no médicos, sino paramédicos. Un paralegal sería como una especie de paramédico en el campo del derecho. En México no existen formaciones de paralegales, no existe un ROS, y diremos que esto es lo que va demeritando el trabajo jurídico, ¿no? O hace que permanezca en cierta etapa pero podría haber estas coordinaciones y estos trabajos mucho más sofisticados y podrían optimizarse, ¿no? Esto que les quiero mostrar es cómo podría impactar a nivel laboral. Gente que está haciendo un trabajo de investigación. Y tal vez ustedes no se acuerden de esto, porque por sus edades todavía no lo llegaron a ver, pero yo les puedo decir que cuando yo era chico, yo tengo 55, pero cuando andaba yo con los 5 años, más o menos, en 1970, buscar una jurisprudencia era meterse en la revisión de volúmenes grandes y buscar dónde estaba esa jurisprudencia que tanto nos interesaba y qué importancia, dónde podíamos relacionarlo con otra. Y eran búsquedas que podían llevarse desde un día hasta meses. Había que leer porque luego no había solamente un tomo. Y hubo una época en que salían 80,000 resoluciones. Entonces la búsqueda en físico pues era una cantidad brutal de tiempo perdido. Hoy en día ustedes se meten al semanario judicial de la Federación o se meten al sistema del Tribunal Electoral y es un tiempo rapidísimo. Ustedes pueden encontrar cualquier sentencia por tema, por asunto, por número de expediente. Los tienen en segundos. Esto lo hace, ahora imagínense que se lo piden a Ross, como cuando le piden a Alexa que les ponga una canción. Dice Ross, usted o la computadora le dicen, Ross, por favor, tráeme la sentencia tal y la resolución tal ahorita, ¿no? Esto acelera procesos. Y entonces toda esta gente que hace búsquedas podría tener otra actividad, pero hay que entrar en un tema de capacitación para hacer otras funciones. Eh, esto me parece que es relevante, porque entonces entramos en un campo en que en el trabajo físico, que era la búsqueda de la jurisprudencia o de las resoluciones, ya no es algo importante. Ya no es una persona que físicamente haga ese trabajo. Le puedo pedir a una persona que haga un trabajo más intelectual, que me cruce información, que me dé datos y que haga esas búsquedas de segundos en dispositivos como los que tenemos actualmente y haga cruces de información. Esto es algo que hay que enseñar, ¿no? Y fíjense que es nuevamente, bueno, lo mismo, es un desarrollo de habilidades que hasta donde yo entiendo no existen en una escuela de derecho. En las universidades en México no han enseñado el manejo de datos para obtener información. Ustedes me preguntarán cuál es la diferencia. Déjenme decirles cuál es la diferencia. Una cosa es tener un dato. Un dato es, existe la jurisprudencia o existe la resolución tal, ¿no? Número tal con este título. Es un dato. Otro dato es, existe la normativa tal en los artículos tal y tal y tal. Muy bien. Ahora, para resolver un problema, requiero yo la normativa y los precedentes o la jurisprudencia
pero necesito unirlos y entrelazarlos y hacer una interpretación sistemática para poder resolver un problema concreto. En el momento que yo reúno los datos para resolver un problema concreto, esos datos vinculados de una manera específica se convierten en información. El trabajo que uno hace en la judicatura como secretario o secretario es precisamente interlazar la información para resolver los problemas de una manera muy puntual. En el caso de los litigantes, es también reunir la información para hacer una defensa o bien para hacer un ataque, pero entrelazando la información, entrelazando los datos para obtener una información. Es decir, la información son los datos organizados para resolver problemas puntuales y específicos. Los datos es la organización de datos dirigidos a resolver un problema específico. Esa es la diferencia entre datos e información. Y como diría Byung-Chul Han, estamos viviendo una época donde lo importante es la cantidad de datos que obtenemos. Pero no solamente eso, cómo los articulamos para poder resolver problemas concretos. Y fíjense que, ¿dónde puede estar aquí el universo y la investigación? Hagan de cuenta que el asunto ya le llegó a una magistrada o un magistrado. Y no saben cómo viene el proyecto, pero lo que sí pueden saber es asuntos semejantes al que tienen ustedes, cómo esa magistrada o ese magistrado y sus secretarias y secretarios elaboraron el proyecto, en qué se fijaron, qué cosas consideraron, qué cosas no consideraron. Esto es importante porque las sentencias y las resoluciones tienen versiones públicas y uno puede ver con eso qué tipo de resoluciones están haciendo, en qué están poniendo atención, en qué no están poniendo atención, qué es relevante, qué no es relevante, cómo integran una sentencia. Y esto, para un litigante es oro molido. En Estados Unidos, cuando ya hicieron la búsqueda de Ross y la información por los medios digitales, lo siguiente es buscar todas las resoluciones de esa magistrada o ese magistrado para ver cómo construye las resoluciones. Y ya ni siquiera es un asunto de saber derecho o no saber derecho, sino el trabajo es ver cómo piensan y arman los asuntos en el campo del derecho. Entonces, propiamente, esto es esencial. Esto es esencial porque ya no es un trabajo físico, es un trabajo de análisis de datos. ¿Se perdió la señal o me siguen escuchando? Es que ya lo sé. Sí se escucha. Sí, muchas gracias. Gracias, Erika. Se Digo, no lo escucha. estoy... Sí, perfecto. Ya, es que... Muchas gracias. Es que de pronto vi puras pantallas apagadas, entonces por lo menos sé si la velocidad va bien. Pero cuando ya todo el mundo apaga la cámara, pues ya sí me pierdo. Pero por ejemplo, ahorita Erika Ruiz pues, está moviéndola así, entonces sé que el internet está jalando, pero cuando solamente veo puras letras, ya no sé si está ahí la gente o ya no. Con uno que baste, que está abierto, para mí es muy bueno, porque luego me ha pasado que estoy dando sesión, se me va el internet a mí, y yo sigo hablando, y ya luego parece que se quedan estupefactas las cámaras, ¿no? No, pero con eso no quiero decir que lo más conveniente sea una cosa. No, con la nota pura, digo, solamente estoy comentando esto, porque ahorita llegó un momento en el que no sabía si se me fue el internet o no. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en nuestra era digital. Está desplazándose un trabajo a un manejo de datos. Y esto es muy importante porque estamos cambiando del conocimiento de un quehacer físico a un conocimiento más digitalizado. En algunos países, tomando en cuenta estas condiciones, se ha pensado empezar a robotizar la actividad jurisdiccional. En Estonia, por ejemplo, ahí esta nota, es una nota de junio
de 2019, ya es una nota vieja, que señala que están empezando en Estonia a prepararse para tener jueces robots basados en inteligencia artificial. El director de datos del gobierno de Estonia, este señor Ott Belsberg, que apenas en aquel entonces tenía 28 años, ¿no? Fíjense ustedes, fue contratado por el gobierno estonio en agosto del 2019 para encabezar un proyecto de implementación de inteligencia artificial en varios ministerios para simplificar los servicios ofrecidos a la población. En ello, debe implementar la inteligencia artificial en juicios menores, aquellos en los que hay disputas por 7,000 euros. O sea, si tu asunto es de menos de 7,000 euros, 7,000 para abajo, no lo vamos a gastar en personas humanas. Lo que les decía, el trabajo humano va a tener un costo mayor, salvo que sea un trabajo, el trabajo humano va a tener que ser más especializado. Y en ese sentido, en la medida que sea más especializado, va a valer más. El trabajo común y corriente va a valer menos porque lo puede hacer ya otra máquina, o lo puede hacer una máquina. En este caso, un juez robot puede, en todo caso, ante ciertos algoritmos organizados y diagramas de flujo, resolver, ¿no? Usted está en el supuesto A o supuesto B. Suponiendo que solamente hay supuesto A y supuesto B. Usted aprieta el supuesto A, en el que dice que está, y un diagrama de flujo lo va llevando a procedimientos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un divorcio administrativo podría llevarse muy bien por medio de jueces robot, ¿no? Uno llena los datos, plantea que ya no quiere estar casada o casado, prepara la documentación, la presenta vía electrónica, el dispositivo revisa la información por medio de lectores específicos, con códigos de barras, códigos QR, detecta que sí son documentos oficiales, que la persona tal ya no va a quiere estar casada con fulana o con fulano, y entonces se puede llevar a cabo el proceso. Si no hay bienes o es un asunto que el matrimonio tiene un monto de bienes menor a 7,000 euros, pues la verdad es que la máquina lo puede hacer bastante bien, ¿no? Porque son esos procesos administrativos mecánicos. No habría que buscarle otro tipo de asuntos. Y luego hay algunos quehaceres que también entran en una nueva dinámica. Sobre todo depende de la actividad que está realizando. Por ejemplo, en el campo de la litigación. En el campo de la litigación, uno puede hacer revisión de documentos. Bueno, ver si está todos los documentos que pide un sistema, los tiene. ¿Cuál sería mi trabajo como litigante? Ver si tengo todos los datos y todo lo que necesito. Si a mi cliente, por ejemplo, le están llevando un debido proceso, esto está haciendo, cumple con todas las condiciones para ser sujeto de una apertura de carpeta de investigación, pues podría revisar toda la documentación que se está haciendo. Y la búsqueda legal, pues podría hacerse con estos sistemas como ROS y buscar toda esa organización. Ya una vez que tengo todos estos datos, puedo cobrar por un manejo de proyecto, ¿no? Puedo cobrar por un manejo de proyecto o bien organizar un manejo de proyecto. Los ministerios públicos, por ejemplo, compilan información, hacen investigación legal, si se cumple con el tipo penal o no se cumple con el tipo penal, o si bien hay que modificar el tipo penal para que se pueda ajustar al acto realizado. Y organizar una carpeta de investigación será un manejo de proyecto, propiamente. Una actividad jurisdiccional sería precisamente ver todos los autos, los elementos que constan en autos, toda la información que consta en autos, hacer la investigación legal, que es prácticamente lo que hacen las secretarias y secretarios, ¿no? Pero imagínense que puede disponer de todos estos dispositivos electrónicos, como ROS y como todas las plataformas digitales. Bien, puedo también hacer apoyo de litigación. Aunque yo no esté llevando el asunto del juicio, otro despacho puede pedirme que busque información o que
no es mi especialidad, pero tal vez la tuya sí. Podrías darme un apoyo de litigación, ¿no? Para un asunto muy específico o incluso dentro del expediente solamente para atender ciertos aspectos en caso de que se me llegara a atorar algo, ¿no? Que yo no manejo, pero que a lo mejor tú sí manejas. Ese apoyo de litigación puede ser muy importante. Y en el campo de la investigación, podríamos tener, fíjense, incluso un centro de apoyo a secretarias y secretarios de estudio. Podría haber un centro de compilación de información y de apoyo a las secretarias y secretarios para que no tardaran en buscar toda esta información. Que se mandara, por ejemplo, que la escuela judicial tuviera una unidad de investigación, pero que esa unidad de investigación no solamente hiciera trabajos de búsqueda, bueno, no solamente hiciera libros y obra de investigación, que es lo que actualmente se hace, que es como la del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tenemos investigadores que trabajan temas en materia electoral, sino que aparte de eso, la información que manejaran estuviera muy vinculada con estos dispositivos de trabajo. Podría ser muy interesante ver hacia esa dirección. Divulgación electrónica, pues esto tendría sentido sobre qué resoluciones se van tomando sobre la línea. Estoy hablando solamente de cómo va cambiando el trabajo con estos dispositivos electrónicos. La divulgación electrónica podría ir desde un tweet, podría ir desde una mención en TikTok, en Facebook. Todas estas divulgaciones pueden darse por esos medios. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con el proceso Rosario Robles, o lo que pasó con la excuñada de Gertz Manero, pues mucho se ha ventilado en medios, mucho se ha tenido divulgación electrónica. En materia jurisdiccional, una divulgación electrónica sería muy parecido a lo que está haciendo el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Que cada vez que la sala se reúne o sale alguna información o se resuelve algo, el magistrado tiene una área que desarrolla infografías. La infografía permite al público general entender tal o cual asunto como se va dando. Pero también en el campo de la litigación, les digo que algunos otros despachos o expertos pueden ayudar a la estrategia, a organizar tácticas, incluso llevar negociaciones y apoyar a la defensa. Esto sería en cuanto a la litigación. En cuanto a otro tipo de operaciones, podrían ser tal vez medios alternos de solución de controversias o preparación de juicios. Se pueden llevar a cabo transacciones, ver debidas diligencias, si se están cumpliendo en tiempos, horarios, o que se está recopilando la información adecuada, a la gente se le está citando de una manera adecuada. También incluyen investigación legal, manejo de transacciones, el de, bueno, no te preocupes, tú no cobres, yo cobro, o yo hago la gestión tuya yo te ayudo a hacer la gestión de una compra o una venta a través de un sistema para que tú ya no estés yendo a comprar y vender directamente. Yo no sé si ustedes están familiarizados con un sistema de venta y compra de automóviles que se llama Kavak. Yo lamentablemente estoy conociéndolo. Y tiene sus errores humanos, pero toda la estructura del sistema Kavak es que ustedes, antes uno iba a comprar automóviles o autos usados y pues se encontraba con la vendedora o el vendedor que les enseñaba el auto, lo escuchaban, podían sacarlo a probar. No, y ahora un sistema Kavak es ustedes se meten en línea, ven qué tipo de auto quieren, qué características tiene, el precio. Incluso si quieren ir a verlos físicamente, pueden ir a verlos a estacionamientos terribles que están, por ejemplo, en Arts Pedregal, hay uno en el sexto sótano que no tiene ventilación, pero bueno, no tiene escape de dióxido de carbono inmediato. Pero bueno, uno puede encender, escuchar el motor, no lo puede andar, pero cuando uno lo compra, tiene 7 días para probarlo y si no le gusta lo devuelve o se lo cambian por otro. Es un sistema de transacciones, pero la transacción no la hace directamente ya. Bueno, dentro de Kavak tiene sus áreas de transacciones. Si ustedes quieren cambiar un auto por otro, hay una sección de compra de autos. Les compran su auto, les depositan su dinero
Y ese dinero ustedes ya lo pasan a la siguiente sección, donde hay otro grupo de gente que hace la transacción de venta del automóvil. Todo se hace por la plataforma. Ya no tienen que ir directamente a ningún lugar, salvo que quieran ver las unidades en vivo y a todo color, ¿no? Pero incluso firmas de contratos, depósitos, todo eso ya se hace de una manera virtual. Y el manejo de transacciones puede ir mucho en esa línea. Ya ni siquiera digan, pueden ustedes, no es necesario ya contratar a una persona para que haga una gestión. Con que ustedes den datos, la persona pudiera sacar un divorcio. Nuevamente vuelvo a materia civil, que parece que es tal vez lo más ágil y práctico en ese sentido. Si es un divorcio administrativo, ya no hace falta que ustedes reúnan toda la información. Puede haber gente que ustedes les dan los datos, van a tesorería, sacan el acta de matrimonio que había, en todo caso, algunas otras informaciones que se pueden enviar por PDF, otros sistemas o códigos QR para que se puedan entrar en ciertas zonas donde hay información y entonces la gente puede hacer esas transacciones. Incluso físicamente pueden ya no hacerse, ¿no? Uno puede entrar en plataformas y responder. Es decir, hay un manejo de datos donde la actividad laboral de las personas se reduce. Ya, incluso por eso parece que ya no es necesario llegar a algún lugar físico a trabajar, sino que el trabajo, como todo se está haciendo en plataforma, pues puede ser de una manera mucho más ágil, más rápida. Tal vez esto sea el futuro para una economía mejor, que cuando uno está apretando el teléfono para ver cómo resuelven un tema con la tarjeta de crédito o con los estados de cuenta, y pues uno tiene que estar apretando botones, ¿no? En cambio, cuando uno entra en un sistema digital, es todavía mucho más amable que esperar una llamada telefónica y además tiene que escuchar toda la llamada telefónica y saber si quiere uno que sean sus datos personales, sus políticas de protección de datos personales, en fin. Todo lo que son documentos administrativos se pueden sacar también todo en línea, incluso pueden sacar su pasaporte en línea, ¿no? Sus visas, asesoría legal, pues propiamente, imagínense que pueden ustedes meterse en una plataforma, ya no quieren pagar tienen un asunto inmediato, tal vez algo más sencillo y necesitan que alguien les dé un consejo. Pueden entrar a una asesoría legal en línea y la gente cobrará la asesoría legal por tanto tiempo, ¿no? Y ni siquiera es necesario escribirlo, tal vez ustedes pueden hablarlo, pueden mandar una grabación o puede hacerse por una videollamada o bien por una plataforma como Zoom, o bien ponerlo por escrito o llenar ciertos formularios, de tal forma que los que están dando la asesoría resuelvan de una manera muy puntual y específica. E incluso en este entorno se pueden hacer evaluaciones de riesgo, ¿no? Oiga, quiero tomar tal actividad o tal riesgo, tal cosa. ¿Usted qué me recomienda en estas condiciones? ¿Vale la pena invertir en tal lugar? ¿Tomo el trabajo en estas condiciones que me están dando? ¿Qué es lo que sugieren que haga? ¿No? Esto es algo que toda la red puede estar haciendo perfectamente. Ahora, si ustedes me permiten, vamos al campo de las tecnologías disruptivas legales. Cuando hablamos de una tecnología disruptiva, es precisamente el final de una forma de hacer las cosas para entrar a otra forma. ¿Qué es ser disruptivo? Si me permiten, quisiera mostrarles un poco cómo hay que entender la disrupción. Voy a... Quiero presentarles aquí... A ver, es este de acá. Les voy a presentar un pequeño video de un integrante del Foro de Davos, donde explica cómo se va a dar una disrupción en el 2030, cómo han ocurrido y cómo viene una disrupción hacia el 2030, que incluso ya está empezando a ocurrir y ya se está previendo en el mercado. Está previendo una disrupción en la que se va a tener una mayor tendencia a tener vehículos eléctricos en lugar de vehículos de gasolina.
Quiero que vean ustedes, este es un video de 2017, ¿no? Es un video de 2017 patrocinado por Movistar. El señor se llama Tony Seba, es ingeniero del MIT, de una compañía que se llama Rethinks, como repensamientos X. Y esto es interesante. Escuchen ustedes. Las disrupciones tecnológicas suceden cuando hay convergencia de varias tecnologías y modelos de negocio. Por ejemplo, el iPhone, cuando salió y el Android, salieron ambos en el 2007. No en el 2005, no en el 2009, sino en el 2007. ¿Por qué en el 2007? Porque hubo una convergencia de tecnologías que estaban mejorando sus costes durante 20, 30 años. La tecnología de cámaras digitales, la tecnología de computación, varias tecnologías que hicieron que sean posible el smartphone en el año 2007, ¿verdad? Por eso, tanto Google como Apple salieron con el smartphone en el año 2007. Esa misma convergencia tecnológica va a suceder en el año 2021 con los coches eléctricos, con el concepto de Uber, ¿verdad? De ride-hailing, demanda, y con coches autónomos. Y eso le va a dar un golpe de gracia al petróleo. De gracia al petróleo. Lo que va a pasar es que esa convergencia quiere decir que el coste de la transportación va a ser 10 veces menor si, por lo que llamamos transporte como servicio, o sea, realmente, en vez de tener un coche nosotros y pagar $10,000 al año durante toda la vida, 5 años, etcétera, el coste va a ser $1,000 al año. O sea, la edad de piedra no terminó porque básicamente no teníamos piedra, sino porque hubo una nueva tecnología, el bronce, que disrumpió realmente las piedras. Cuando haya la convergencia en el año 2021, que es cuando va a comenzar realmente la disrupción, pero radicalmente, va a haber una demanda pico de petróleo en el año 2020, va a caer a 100 millones de barriles diarios, va a caer a aproximadamente 70 en el año 2030, o sea, suavemente, pero el precio del petróleo va a caer inmediatamente. La razón por eso es porque solamente se falta 2% de exceso de producción de petróleo. Las disrupciones tecnológicas suceden cuando hay convergencia de varias tecnologías y modelos de negocio. Por ejemplo, el iPhone, cuando salió y el Android, salieron ambos en el 2007. No en el 2005, no en el 2009, sino en el 2007. ¿Por qué en el 2007? Porque hubo una convergencia de tecnologías que estaban mejorando sus costes durante 20, 30 años. La tecnología de cámaras digitales, la tecnología de computación, varias tecnologías que hicieron que sean posible el smartphone en el año 2007, ¿verdad? Por eso, tanto Google como Apple salieron con el smartphone en el año 2007. Esa misma convergencia tecnológica va a suceder en el año 2021 con los coches eléctricos, con el concepto de Uber, ¿verdad? De ride-hailing, demanda, y con coches autónomos. Y eso le va a dar un golpe de gracia al petróleo. De gracia al petróleo. Lo que va a pasar es que esa convergencia quiere decir que el coste de la transportación va a ser 10 veces menor si, por lo que llamamos transporte como servicio, o sea, realmente, en vez de tener un coche nosotros y pagar $10,000 al año durante toda la vida, 5 años, etcétera, el coste va a ser $1,000 al año. O sea, la edad de piedra no terminó porque básicamente no teníamos piedra, sino porque hubo una nueva tecnología, el bronce, que disrumpió realmente las piedras. Cuando haya la convergencia en el año 2021, que es cuando va a comenzar realmente la disrupción, pero radicalmente, va a haber una demanda pico de petróleo en el año 2020, va a caer a 100 millones de barriles diarios, va a caer a aproximadamente 70 en el año 2030, o sea, que suavemente, pero el precio del petróleo va a caer inmediatamente. La razón por eso es porque solamente hace falta 2% de exceso de producción de petróleo
para que el precio del petróleo caiga a nivel mundial. Que ya para el 2021 va a caer de 50 a 60 que está hoy a 20. O sea que en el 2021 el petróleo va a caer a 20. Y los países o las zonas que tengan producción que no puedan competir a 20, simplemente van a dejar de producir. Bueno, Shell está vendiendo todos sus pozos de petróleo en estas áreas caras, en áreas que produzcan petróleo a más de 30, 40, 50 dólares, porque ya saben que van a venir un mundo de precio. Y también están invirtiendo en, por ejemplo, Shell acaba de comprar una compañía en Holanda para cargar coches eléctricos, ¿verdad? Y acaban de comprar una empresa en Texas que es para básicamente compra y venta de energía. O sea que se están saliendo un poco del negocio de petróleo y entrando a otros negocios nuevos. Y realmente el problema de muchos políticos es que ven al pasado, no al futuro. Y también es la captura de los gobiernos por los lobbies, por las industrias del pasado. Y por supuesto, tratar de proteger a la industria del petróleo, del carbón, etcétera, es simplemente proteger el pasado y no el futuro. Todo lo que pueda hacer eso es hacer a los americanos hacerlos más pobres y darle una oportunidad a otros países, por ejemplo, China, que sea el líder del siglo XXI. Ahí está lo que se entiende por una disrupción. No es el final de una época porque se agote esa época, sino porque en costos mejora la condición de otras cosas. Veamos a ver ahora esta tabla, donde precisamente se prevé el tipo de disrupción que se va a dar. Automatización de documentación. En la medida que se manejen expedientes electrónicos, en la medida que los archivos se vayan llevando de manera electrónica, todos los servicios de recopilación de datos y de envíos se podrán hacer por vía electrónica. Hace unos días les decía yo, por ejemplo, que estaba en esto de la compra de Kavak, pues uno ya podía facturar, endosaba la factura y ya vendía el auto. Pero ahora es muy interesante porque piden la factura electrónica, es decir, se pide la factura electrónica con su código QR y el XLM, me parece, y se envían estos dos documentos y parece que vamos a ir dejando la famosa factura física para entrar en una factura electrónica. Tendremos también una fuerte conectividad, porque en la medida, y esto les voy a platicar una experiencia que tuve, es cuando estaba yo todavía en PGR. Las carpetas de investigación, en el momento que entraban en judicialización, entraban en otro sistema que llevaba el Poder Judicial de la Federación y que lo lleva, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación. Lo interesante es que no se podía que la carpeta de investigación engarzara por el sistema del Poder Judicial para que la carpeta tuviera un mismo folio, un mismo número, que fuera continuado dentro del expediente del sistema del Poder Judicial de la Federación, de tal modo que se le pudiera dar esta continuidad y continuar y mantener una secuencia de esa carpeta de investigación con un expediente. Y esto tenía que ver porque, aunque primero los sistemas no eran compatibles, luego podía hacerse un sistema compatible o abandonar un sistema para hacerlo compatible con otro sistema. Pero, por ejemplo, la PGR en una época gastó 1.200 millones de pesos en un sistema y, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación tenía otro sistema que no eran compatibles. Podrían hacerse engarces, pero hacía falta la vinculación. Creo que han avanzado un poco más en ese tema. Pero bueno, la idea es que podrían unificarse sistemas y agilizar procesos. Imagínense, sobre todo le estoy hablando de lo que es materia penal, donde tiene una ventaja interesantísima.
porque imagínense que reúnen todos los sistemas de todos los estados, o por ejemplo, ahora todas las salas regionales se pueden conectar vía red con la sala superior y la información fluye, hay una fuerte conectividad. Imagínense ustedes que toda esta información también se manejara en otros rubros, estados, municipios, gobierno federal, que se pudiera cruzar información. Podríamos ver, fíjense que una persona que cometió un delito, por ejemplo, cometió una falta, estaba en un sistema regionalizado. Y si uno buscaba antecedentes penales, a lo mejor no estaban en ese lugar o si había sido detenido por algún fraude. Solamente se encontraba la información en ese sistema, no en un sistema de otro estado. Entonces podía permitirse esa persona cometer varias fechorías, diríamos, en varios estados, porque no había continuidad. Pero cuando tenemos una fuerte conectividad, se puede lograr cruzar toda esta información de redes. Podemos tener hoy en día una fuerte visión de cuánto está ganando una persona, cuánto está metiendo en gastos, qué está invirtiendo, en qué no. Y obviamente lo que son disposiciones de préstamos o inversiones a futuro, pues todo podría ser muy interesante para los bancos, pero también para cualquier otra dependencia gubernamental o tener un control mayor sobre lo que realiza una persona. No necesitaremos tanto ya los periodistas que nos dijeran que Gertz Manero tiene 2 aviones privados, aparte de las casas que tiene, si toda la conectividad y la documentación se manejara por vía electrónica. También todo lo que viene siendo mercado electrónico legal está ocurriendo. Solicitudes de información, dispositivos que son actas de nacimiento, actas de matrimonio, folios, las licencias de manejar seguramente pudieran adelantarse mucho. Ya realmente no tiene caso que haya citas en las delegaciones para ir a sacar, salvo que uno quisiera depositar directamente en los bancos o vía PayPal, pagar todos estos servicios y realmente pues llenar toda la documentación. Y la presencia física para sacar una licencia de manejar pues tampoco sería tan importante. Es decir, el mercado legal podría agilizarse de una manera más rápida. El e-learning, pues aquí tienen ustedes un ejemplo de ello, pero también podría haber cursos autoejecutables, que también hay bastantes en el mercado, o lo que podríamos llamar una guía legal en línea, en la que puede haber un consultor que esté chateando con ustedes, dando información, una operación legal abierta en la que pueden ustedes ir pidiéndole a abogadas o abogados que vayan realizando ciertas operaciones, aunque no los estén contratando de tiempo completo, ¿no? Oiga, necesito que vaya usted a apoyarme, voy a ir, me está citando la corte tal parte. ¿Me acompaña usted? O acabo de cometer un accidente, choqué contra un trolebús y parece que hay heridos. Si no conozco a nadie, me puede asesorar en este momento, puede usted venir en este momento. Es un outsourcing, se paga por ese outsourcing. Ustedes pueden decir, bueno, si quiere le sigo llevando el caso o que se lo lleve a alguien más, ¿no? Asuntos legales dentro de comunidades cerradas, lo que llaman trabajo fluido y proyecto de management, es como les podemos ir haciendo gestiones de operaciones que tengan que realizarse. Hay áreas que serían conocimiento legal integral, que esto es muy importante porque una persona puede decir, bueno, a ver, a mí me pasó tal cosa en el trabajo. Ah, bueno, pero ¿qué implicaciones tiene? Ah, pues tiene implicaciones de seguro social o del ISSSTE, tiene implicaciones en materia, aparte de derecho laboral, puedes tener unas responsabilidades civiles, tienes algunas responsabilidades penales, todo ese tipo de cosas que es como más, oiga, pero ¿y solamente queda aquí o puede llegar a otra parte? Precisamente una visión de conocimiento legal integral es ver todas las aristas que puede tener un asunto. Podrían tal vez disputarse temas legales y resolverlos legalmente, podría hacerse
Todavía no tenemos estas condiciones, existen los juicios electrónicos, pero tal vez en un futuro vayan a tener otro rostro, los juicios electrónicos. También podríamos hablar de documentación de análisis, predicción de máquina, qué es lo que hace ROS, ¿no? Y cuestiones que se quieran responder de manera legal. Hoy en día, esto sería un cuadro interesante si comparamos a Foucault con Byung-Chul Han. Este es el paradigma de hoy de los servicios legales. Este es el paradigma nuevo o el de mañana de los servicios legales. Aquí se hacía como servicios de apoyo, ¿no? Y ahora simplemente servicios de información. Estaba acá. Más que asesorar, puede ser un servicio de información, ¿no? Voy a ver al abogado o a la abogada y le pido que me asesore. En cambio, en un sistema digital puedo pedirle información. Oiga, ocurrió esta situación. Ustedes pueden decir, bueno, es una consulta. Pues sí, pero más bien es una consulta o un servicio que se está dando en línea. Oiga, acabo de chocar contra un trolebús. ¿Qué debo de hacer? ¿No? Servicio de información, le puedo decir, quédese allí, estacione el vehículo, vea si puede, si la gente está bien, ¿no? No huya del lugar, ¿no? En este tipo de servicios, actualmente atendemos de una persona a una persona, mientras que cuando yo hago una llamada al servicio de información legal, la persona que me atiende me dice, bueno, yo entiendo su problema, yo no lo puedo atender, pero lo canalizo con alguien que sí. Entonces, una sola llamada o un solo nexo puede conectarme con otras áreas y abrirme un océano de personas que son especialistas en diversos temas. Entonces, mientras que antes era uno a uno y era una consultoría, ahora puedo pedir una información en la que me recibe uno, pero me canaliza con otra multitud de personas que se tendrán más propuesta. Cuando yo voy con el consultor es que ya pasó el evento y en ese sentido siempre está haciendo como un servicio reactivo, está respondiendo a lo que ya ocurrió. En cambio, en un servicio activo, proactivo, podría no ocurrir el evento todavía, pero podría ocurrir en algún futuro o nunca ocurrir. Pero el servicio proactivo es, oiga, no he chocado, pero vi que le pasó esto a esta persona y estoy en unas condiciones semejantes en las que podría llegar a chocar, pero ¿qué haría en ese caso? Porque yo veo que aquí lo asesoraron, pero lo asesoraron mal. Entonces puede ser más proactivo que reactivo, ¿no? Y obviamente el costo baja. Cuando uno está siendo atendido por una persona en los servicios legales de hoy, pues obviamente el tiempo que uno trabaja es lo que se va cobrando. En el caso de yo llamo por una información, yo pago por el tiempo, pero no por el tiempo, sino por la información como un producto, ¿no? No le voy a pagar a usted por el tiempo de consulta que le estoy haciendo, que le estoy solicitando. Usted págueme por la respuesta que me está dando, ¿no? Esto siempre y cuando son trabajos disruptivos más sencillos, más fáciles y no son complicados. Si el asunto es más complejo, requiere usted un asesor legal, eso es otro tema. En el sistema actual estamos hablando de una consideración restrictiva en la que yo me mantengo alejado. Es lo que veíamos con Foucault. El ciudadano se mantiene restringido, se mantiene sin participación. En cambio, en un sistema donde yo puedo llamar y pedir lo que se me pegue la gana, estoy empoderado. Estoy en una posición de mayor poder. En un sistema tradicional vamos más a la defensiva, mientras que en un contemporáneo legal de servicios digitales soy más empoderado, soy más pragmático y puedo entender que el asunto legal no es un asunto meramente legal, sino que además es un asunto de negocios.
es una visión de negocios. Los problemas legales tienen otras formas de verse, ¿no? Puedo resolver un problema o puedo ver riesgos de solución de problemas. Puedo disputar una resolución o puedo ir disputando desde antes que se dé la resolución. Aquí hay un dato interesante. Una cosa es cómo se publica la ley y otra cosa es por qué se promulga de tal o cual sentido, ¿no? En fin, estos son algunos aspectos que se toman en cuenta en la era disruptiva del derecho, propiamente, que estamos involucrados en este universo mucho más complejo, mucho más desarrollado informática y cibernéticamente hablando. Bueno, fíjense ustedes, les voy a poner una muestra. Ahora les voy a poner una muestra de cómo va cambiando el mundo en ese contexto. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, o alguien quiere hacer alguna aportación, o les suena algo extraño lo que estoy diciendo, o ya lo están viviendo ustedes de alguna manera. ¿No? ¿No hay comentarios? Bueno. No sé si me siguen escuchando. Ahora sí ya perdí la red. No sé si estoy conectado. ¿Se escucha todo lo que he dicho? Wow, se fueron todos. Ah, ok. Sí, sí Marlene se sí me escucha, dice. doctor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, por último, quiero mostrarles un pequeño video de un asesor que se llama Parag Khanna. Parag Khanna, déjenme mostrarles estos. Miren, olviden esto de que estamos en Vancouver, ¿no? Fíjense aquí, tenemos la costa este de los Estados Unidos, la parte de Canadá. Si se dan cuenta, la parte norte de Canadá tiene un mayor desarrollo hacia el este. Incluso acá está Miami. Ven ustedes cómo Estados Unidos y Canadá tienen algunas grandes luminarias hacia la costa oeste, muy pequeñas en zonas muy determinadas. Y en el caso de México, ven ustedes, donde más iluminación hay, más trabajo. Esto es interesante porque es donde más trabajo, desarrollo tecnológico y energía se está dando. Esto se está dando más en lo que es la Ciudad de México, Pachuca, bueno, lo que es Hidalgo, Querétaro, un poco más hacia Guanajuato. Algunos destellos hacia Aguascalientes, en lo que es Puebla, se está dando, y vean, la idea es que se pueda iluminar la parte de la península, que es donde podría conectar con Miami a través del mar, o con toda la costa este de los Estados Unidos, para agilizar la transportación de productos y mercancías. El mundo digital nos da acceso a redes ferroviarias, rutas aéreas, rutas comerciales, y ya la geografía tradicional está quedando atrás, porque antes vemos nada más países, océanos, desiertos, selvas, ¿no? Pero cuando uno entra en la era digital, empieza a entender todo como un sistema de conectividad. Aquí les voy a dejar un pequeño video de Parag Khanna para que vean los alcances que puede tener. Es un video un poquito largo, voy a ver por partes nada más, pero me parece que es importante. Es un video de 10 minutos, pero voy a darlo por partes, para que vean ustedes la importancia que tiene el entender el mundo de una manera conectográfica, donde físicamente están dando cosas, pero el control se va dando por vía de conexiones.
Y tal vez esto permita ayudar a entender por qué Rusia se está metiendo en Ucrania. Viajamos hasta Singapur, la ciudad-estado más próspera de Asia, el lugar que aspira a convertirse en el más inteligente del planeta. Y nos encontramos con Parag Khanna, 39 años, nacido en Kanpur, India, profesor de estrategia global en la Universidad de Singapur, consejero geoestratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder joven del Foro Económico Mundial, experto en el nuevo orden. Khanna, cartógrafo de un mundo que está por construir. Explíquenos qué es la conectividad. Usted dice que el mapa del mundo que conocemos va a cambiar por completo, y está cambiando ya por completo, como consecuencia de la conectividad. ¿A qué se refiere? Así es, exactamente. Para mí, la mejor manera de entender el mapa del futuro es mostrándolo. Así que veamos cómo es este mapa, porque está ocurriendo ahora mismo y lleva ocurriendo durante 100 años. Permítame enseñarle el mapa de la humanidad, de la civilización que se ha construido durante los últimos 100 años. Comencemos, por ejemplo, observando todos los sistemas de transporte del mundo. Aquí encontramos todas las carreteras y vías férreas que nos permiten movernos por todo el mundo. Tenemos los aeropuertos, así como las conexiones entre vuelos. Pero eso no es todo. También tenemos los sistemas de energía. Esto incluye todos los oleoductos, gasoductos o redes eléctricas que vemos que proporcionan energía al mundo, especialmente a nuestras ciudades. Evidentemente, también tenemos los sistemas de comunicación. Estos incluyen todas las redes mundiales de Internet. Este es un mapa real del mundo, y el mapa político mundial no nos muestra ninguno de estos puntos, a pesar de que son reales. En muchas partes del mundo, las fronteras, las barreras políticas, son invisibles. Existen más en nuestros mapas que en la vida real. Todos estos puntos existen en la realidad y en el mapa. Sí, y además van a ir creciendo a gran velocidad en el futuro. De forma que tenemos ahora mismo una especie de ficción de mapa del mundo, porque el mapa del mundo real es el que está construyéndose con, supongo, las infraestructuras, las líneas de nuevas tecnologías, de Internet, a través de las cadenas de suministros, etc. Eso es lo que está construyendo ahora el verdadero sistema real, funcional de nuestro mundo. Totalmente cierto. Eso es lo que llamo la nueva geografía funcional. Todos estamos de acuerdo acerca del mapa natural del mundo. El color marrón para los desiertos, el verde para los bosques, el azul para los océanos. Todo el mundo está de acuerdo. Ya no diferimos tanto acerca del mapa político. De hecho, hay 200 países en el mundo y la mayoría de conflictos entre fronteras se resuelven. Rusia invade a Ucrania, pero eso es solo una situación. En todo el mundo, en realidad hay muy pocos conflictos internacionales hoy en día. Así que el mapa tampoco nos dice cómo nos relacionamos día a día, minuto a minuto. Por eso necesitamos la geografía funcional. Por eso pienso que necesitamos un vocabulario nuevo, no solo la geografía, sino la conectografía. Y creo que el poder de la geografía y la conectividad nos da esta conectografía. Como ya he dicho, hemos estado gastando billones de dólares. Si ahora le pregunto a usted o a cualquier persona del mundo en qué se gastan la mayoría del dinero los gobiernos, todos piensan en lo militar, en armas, tanques, bombas, misiles. En verdad, eso solo son 2 billones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Sin embargo, esto es lo que gastamos en infraestructuras. 4 billones de dólares al año. Y tenemos una población mundial de 8.000 millones de personas. Así que necesitamos invertir todavía más si queremos construir viviendas, transportes y todas las conectividades e infraestructuras necesarias para nuestra población mundial. Claro, y están además ya creciendo las ciudades y convirtiéndose en megalópolis. Dicen que dentro de 25 o 30 años, el 70 o el 75% de la población del mundo vivirá en ciudades que están ya ahora construyéndose, creciendo y convirtiéndose en áreas de influencia megalópolis, ¿no? Podríamos ir viendo ya algunas de esas megalópolis que ahora se están construyendo y que están compuestas por distintos países.
Vamos a comenzar viendo alguna megalópolis, por favor. Así es. Y creo que la conectividad es la mayor tendencia del siglo XXI, aunque la urbanización también es una supertendencia, y se complementan entre ellas. Aquí puede ver cómo está distribuida la población mundial hoy en día. De hecho, sí, tendremos 50 megalópolis en el año 2030. Pero eso significa que ya tenemos unas 50 megalópolis ahora, porque no te conviertes en una ciudad de 25 o 30 millones de personas de la noche a la mañana. Implica un tiempo para crecer y crecer. Así que ya podemos ver dónde se encuentran las mayores agrupaciones mundiales de personas, o megalópolis, por así decirlo. Aquí tenemos varias. Y por supuesto, no es un simple punto. En los típicos mapas, las ciudades son un punto, pero obviamente es mucho más que eso, es un corredor. Este va de Vancouver y sigue hasta Seattle, por ejemplo. Este es del área metropolitana de San Francisco, lo que llamamos Silicon Valley. Está aquí. ¿Sabe qué? La economía de Silicon Valley es tan grande como la economía de Suiza, a pesar de que no es un país. Después, por supuesto, también tenemos la gran zona de Los Ángeles, que sabemos que es la ciudad en expansión más grande de América. Pero si nos fijamos en Asia, vemos que aún hay más. Porque, como sabe, la mayoría de la población se encuentra aquí, en Asia, entre 4.500 a 5.000 millones de personas. Lógicamente, las ciudades pueden tener unos 50 o 60 millones de personas. En Tokio tenemos lo que llamamos el corredor de Tokaido. Hay 80 millones de personas. Tenemos el área metropolitana de Shanghái, Beijing, Chongqing y Chengdu, en el centro de China. Y ahí abajo va desde Guangzhou hasta Hong Kong, el delta del río de las Perlas. De nuevo, para 2030 se dice que tendrá 75 millones de personas. Y tan solo el PIB de Hong Kong es de 2 billones de dólares. Es equivalente a toda la India. Y hay algo interesante. En Oriente Medio, si lo piensas, solo hay desiertos. Todos viven en ciudades, ¿verdad? Si echamos un vistazo al mapa, vemos estas grandes ciudades con desiertos y vemos estas líneas rectas que se formaron, por supuesto, por las fuerzas coloniales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero este es el verdadero mapa de Oriente Medio, porque nos muestra dónde está la gente. La gran área metropolitana de El Cairo, la zona de Teherán, todas las ciudades del Golfo, desde Qatar hasta Dubái y Abu Dhabi. Todo eso es un gran arco megalópolis, por así decirlo. Y pasa también en África también, ¿no? En torno a lagos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y permítame enseñarle eso. Lo que me parece realmente fascinante en la gran zona de lagos, que pasa por toda esta zona este, es que están construyendo vías férreas para conectar todas las ciudades que tiene cerca. La parte oeste de Nigeria, pasando por Ghana, Benín, Togo y Costa de Marfil. Así, todas estas ciudades estarán conectadas a lo largo de toda la costa mediante esta infraestructura del corredor. Y hasta hoy en día, la gravedad de la economía de Lagos es mucho más fuerte que la economía de cualquiera de esos otros países. O sea que ya no son grandes ciudades en un país, sino que son lo más importante del país y el país es un poco la sombra detrás de la megalópolis. Ahí tienen un ejemplo de lo que es la interconectividad, que en realidad, si piensan ustedes que en México son 130 millones de personas, piensen ustedes que la población de la Ciudad de México es de 30 millones en una fluctuación, y que si incorporamos Puebla, Hidalgo, Querétaro, la mancha urbana va haciéndose mucho más grande. Estaremos hablando de una población, una megalópolis sería estas zonas, ¿no? Y más si están en conexiones por trenes urbanos o interestatales. Es una movilidad muy grande la que se le puede estar dando. Y también consideren ustedes que mucho de ese trabajo ni siquiera se tiene que dar presencialmente, puede ser en línea. Esta prestación de servicios, mucho se puede dar en línea, y la atención de servicios puede dar en línea. Piensen ustedes que incluso la era digital va a ser más compleja, porque ahora estamos atendiendo asuntos por salas regionales y estamos atendiendo asuntos muy focalizados y en lugares muy específicos. Pero en realidad los asuntos pueden llegar a ser todavía mucho más complejos,
porque pueden atender a varias zonas geográficas. Y solamente les pongo un ejemplo que también es importante. Una de las razones por las que se estaba decidiendo en el 2008 iniciar el Plan Mérida, el cambio del sistema penal acusatorio, es para que pudieran llevarse procesos judiciales que atendieran a asuntos que incumben a Colombia, México y Estados Unidos, por ejemplo. Una de las razones por las que esto era conveniente es que al crimen organizado, que no opera solamente en un estado, en un país, puede tener operaciones que se van perfeccionando en distintas zonas. Si en una parte del mundo solamente hay una operación y solamente está realizando una falta o un delito, y en otra parte otra, parecería que solamente a este territorio le interesa, a ese delito no le interesa al otro. En cambio, si los sistemas jurídicos están unificados, puede haber una conexión y una continuidad para que incluso los poderes judiciales, las fiscalías, puedan conectarse. ¿En qué medida? Y fíjense que esto es interesante porque nos puede llevar a replantear esta reforma en materia electoral, no tanto porque sea una buena idea por parte de lo que se le ocurre al presidente de la República, pero puede ser una muy buena idea debido a que asuntos que están llevando los institutos locales pueden tener una serie de implicaciones o pueden tener una razón que no quede en lo local, sino que tienen una influencia federal. Y pueden tener la búsqueda de recursos, no solamente queda en una parte, sino que puede estar conectada con otras más. Es decir, la focalización es buena, es correcta, hay que tener los asuntos particulares, pero tampoco hay que ser tan ingenuo y pensar que los asuntos particulares son regionalizados. Pueden tener unas complejidades mucho mayores y puede haber temas mucho más complejos. Un financiamiento a un partido político por una corporación transnacional es un tema que nuestra ley no ha terminado de contemplar claramente. Transacciones, apoyos por redes sociales, con dinero digital, también son temas que no han terminado de quedar claramente y que tendrán que atenderse en algún momento. Con esto lo que quiero que vean ustedes es que estamos entrando en una dimensión totalmente innovadora y es a lo que nos vamos a enfrentar, si no es que ya estamos a punto de enfrentarnos en los siguientes 2 o 3 años. Piensen ustedes que el voto electrónico va a ser una realidad cada vez más fehaciente. Y obviamente sí es importante una reforma electoral, no tanto porque la presidencia de la República quiere acabar con el INE porque no están de acuerdo con políticas ni con los caprichos de una ideología política. Me parece que es interesante repensar que hay aspectos innovadores que pueden ser muy buenos, hay algunos que pueden estar politizados, pero sobre todo le hace falta a nuestro sistema electoral una innovación 4.0, o me atrevería a decir ya 6.0. Pues hasta aquí la exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Les agradezco su presencia en esta sesión del Diplomado de Justicia Electoral Digital. Hemos abordado lo que es el derecho, la ciencia jurídica, la abogacía y la judicatura ante el reto de estas tecnologías digitales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Espero que haya sido muy formativo para muchos de ustedes y espero que no haya sido aburrido para otros que ya hubieran estado adentrados en este tema. Que pasen ustedes muy buena tarde y muy buen inicio de semana. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias.